Bien, continuamos con la segunda parte de los videos sobre el proceso de la evaluación de los aprendizajes. En esta segunda parte, como le había comunicado en la anterior, vamos a estar ya profundizando sobre las herramientas. Vamos a explorar las técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación, así también como las fichas que tienen que ver con esa relación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje como herramienta de evaluación de los aprendizajes. Así que en este segundo video no pretendo conectar con ustedes muy detenidamente cada una de las herramientas, pero sí quiero tocarla, porque a medida que la puedo ir tocando, me va a permitir hacer una alerta donde ustedes tienen que valorarla y en qué momento la deben valorar al momento de apoyarse de ella. También una forma de explorarla es una forma de compartir con ustedes cuáles son esas herramientas, cómo se llama, cómo se conciben. Así que este va a ser un poquito más largo que el anterior, porque nos vamos a ir deteniendo, aunque sea para hacer una breve presentación. Ya cuando entremos a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, sí va a ser un poquito más profundo, porque tenemos que ver la secuencia que se dan entre ellas. ¿Bien? Estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Estas son sugeridas desde un currículo revisado y actualizado orientado al desarrollo de competencias. Es decir, que el conocerla es tratar de entender a qué le estamos llamando diseño revisado y actualizado desde un enfoque por competencia y ver cómo se concibe todo el procedimiento de herramientas, de medios, de recursos y el mismo contexto educativo para el desarrollo de la misma. ¿Bien? Estrategia. Tenemos que comenzar definiéndolo cada una de ellas y tratar de entender desde su definición el papel que juegan. ¿Bien? Las estrategias de evaluación. Las estrategias es una guía de acción que la orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Así que al momento de nosotros proponer una estrategia de evaluación, son ese conjunto de acciones que tiene que realizar tanto el docente como el discente. Por su función, se considera un conjunto de técnicas que orienta el desempeño tanto del docente como de los alumnos. En relación a la participación de los actores, se considera en momento. Por lo tanto, cuando hablamos de estrategia, hablamos de un conjunto de técnicas, porque cada técnica representa una acción. Y cuando hablemos en función de los participantes, tenemos que ver la estrategia desde un proceso de momento. En un primer momento, la presencia del docente es imprescindible, ya que este propone las acciones para orientar a la ruta a la meta. Es el docente que toma el papel de protagonista en el primer momento cuando intencionalizamos el proceso de evaluación a través de las estrategias de evaluación. En un segundo momento, la presencia de los estudiantes es imprescindible, ya que estos ejecutan las acciones que garantizan el logro de la meta. Y en un tercer momento, la presencia del docente y de los alumnos es imprescindible, que se vuelvan a reencontrar los dos para evaluar los resultados en relación a las orientaciones de las acciones para el logro de la meta. Así que cuando hablamos de una estrategia de evaluación, estamos hablando de intencionalizar un proceso en un contexto que tiene que ver con la intervención de los roles, tanto del docente como del discente. Bien. En cambio, cuando hablamos de técnica de evaluación, es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje, actividad específica, como por ejemplo, subrayar, inducir, deducir, colorear. Fíjense que es un solo mandato, por eso una técnica es una acción. Entonces, un conjunto de técnicas, un conjunto de acciones, si yo colocara en una misma estrategia que un alumno pueda subrayar, que pueda inducir, que pueda deducir, estoy haciendo uso de una estrategia de evaluación. Pero cuando digo un solo mandato, me refiero a una técnica de evaluación.
Por su función se considera una acción que oriente el desempeño tanto del docente como de los alumnos. En relación a la participación de los actores, se consideran también en momento. Se requiere la presencia del docente y de los alumnos de manera imprescindible, ya que ambos interactúan en un tiempo real para dar respuesta a procesos de aprendizaje de la actividad específica. Es decir, que una técnica nunca será posible llevarse a cabo si se presenta la ausencia de uno de los dos actores principales, el alumno o el docente. Para que una técnica se pueda llevar a cabo, tiene que verse en un tiempo real el mandato del docente y la ejecución de la acción por parte del alumno. Esa es la característica de una técnica de evaluación. El instrumento de evaluación será entonces el medio a través del cual el docente obtendrá la información al respecto y responden a la pregunta: ¿con qué voy a realizar la labor evaluativa? Entonces, este proceso gira en torno a esta interrogante. Por su función se considera un conjunto de materiales impresos y herramientas tecnológicas que favorecen a la obtención de la información de los aprendizajes del desempeño de los alumnos. ¿Bien? En relación a la participación de los actores, se considera por el uso exclusivo del docente, ya que éste lo diseña y lo aplica. Uso exclusivo de los alumnos, ya que estos registran información en relación a los aprendizajes construidos. Y uso exclusivo tanto del docente y de los alumnos, ya que se requiere de la presencia de ambos en situaciones de aprendizaje para la obtención de la información. Miren cómo los instrumentos juegan en diferentes momentos en la intervención en relación a los actores. Fíjense que aquí hablamos ahora de un conjunto de herramientas que deben estar dispuestas para hacer uso de estas según el actor y según el momento. ¿Bien? Aquí tenemos ya nuestra primera herramienta. En este caso es una técnica. Noten ustedes también que ya he hecho un ejercicio de leer el texto y determinar por su uso, por su momento, en qué herramienta, en qué clasificación podemos organizarla. Si esta herramienta entra en la categoría de técnica, en la categoría de estrategia o de instrumento. La observación por su uso y por su momento es una técnica. Vamos a ver. Constituye una técnica relevante en la evaluación educativa, dado que permite valorar de forma directa los procesos de aprendizaje mientras se producen, es en un tiempo real, en su marco natural de desarrollo, tal como se propone. Implica una mirada consciente a la actuación de las niñas y los niños, reconociendo sus conocimientos tanto en conceptos, procedimientos, como en actitudes y valores. Su utilización autónoma en los diferentes momentos, situaciones vividos. Así que en un tiempo real solamente es posible llevar a cabo esta técnica de observación. La observación, al ser utilizada desde una intencionalidad pedagógica, requiere ser previamente planificada por el maestro o la maestra, quienes responden a las siguientes preguntas. ¿Qué observar? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo voy a registrar la información? Entonces, esto es lo que queremos ofrecerle con el conjunto de herramientas. Cada una de ellas es una forma diferente de intervenir en el proceso de evaluación. Vamos a la siguiente herramienta. Aspecto de la observación de los aprendizajes. Al momento de cuestionarnos y al momento de planificar en los centros educativos, algunos elementos importantes a observar pueden ser los siguientes. Interacción entre los estudiantes. Estrategias desarrolladas para dar respuesta a las situaciones planteadas. Manejo de los contenidos mediadores.
comunicación verbal y no verbal, organización de las o los estudiantes y sus materiales, tiempo en el que se desarrollan las actividades, interés y participación, peticiones de apoyo, interacción con el espacio, uso de recursos y referentes del espacio de aprendizaje, solidaridad, colaboración entre pares. Así que estos son aspectos que en un momento nosotros podemos planificar para ir a observar. Y también estos se ven como los aspectos generales, de manera global en un contexto educativo, y que pueden verse en cualquier situación de aprendizaje, ya que responden al acto pedagógico. Bien, guía de observación es un instrumento. Es un instrumento que se basa en un conjunto de indicadores que orientan el trabajo de observación del proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando los aspectos relevantes. Esta guía puede utilizarse en diferentes momentos para observar la participación de los estudiantes en actividades específicas durante una semana de clases, a partir de una secuencia didáctica completa y o durante el desarrollo de su proyecto. Los componentes de una guía de observación son los siguientes: datos del proceso de observación, duración, qué tiempo va a durar el proceso de observación, una breve descripción de lo que se observó y aspecto a observar indicado. Entonces, más adelante vamos a ver la estructura de cada una de estas herramientas para que podamos validar tanto el concepto teórico como la parte práctica. Bien, aquí está. Aquí tenemos una estructura que responde a los modelos de la matriz de la guía de observación. Observen ustedes que los mismos elementos que indicamos aquí abajo como componente de la guía de observación se presentan ahora en la guía de manera organizada. Y miren los espacios que se dejan indicándolo en la raya. Una forma de que en esos espacios hay que dar respuesta a esos aspectos que están ahí. ¿Bien? Seguimos. Registro anecdótico. ¿Qué es el registro anecdótico? Es otro instrumento, se realiza para observaciones no sistemáticas en la que se registran hechos, situaciones relevantes referidas a comportamientos, formas de proceder y actitudes de un estudiante en particular o de un grupo. Fíjense que teníamos una mala interpretación. A veces entendíamos que el registro anecdótico era un instrumento exclusivamente para recoger comportamiento inapropiado con relación a la disciplina. No. Esto es un instrumento que me permite recoger información no sistemática, es decir, en cualquier momento del proceso, pero con relación a los aprendizajes. Es lo que estamos ofertando desde esta herramienta. Los componentes del registro anecdótico son los siguientes: fecha y hora en que se produce el hecho, nombre de las y los estudiantes que participan de la situación, lugar en que se produce el hecho, descripción del incidente, hecho, situación en la que se narra lo sucedido sin dar opiniones personales ni juicio, tratando de recogerlo tal como se realiza la técnica de la bitácora. Interpretación de lo observado, donde él o la docente analiza e interpreta la situación y las características que la hacen relevante en el proceso de aprendizaje de las o los estudiantes. ¿Bien? Ese es el registro anecdótico. Aquí tenemos el modelo de la matriz de registro anecdótico. Observen nuevamente que aquí están organizados los elementos indicados anteriormente, dejando los espacios en una estructura que permita ir completando. ¿Bien? Continuamos. Mapas conceptuales, estrategia. Constituyen organizadores gráficos en los que se presentan conceptos relacionados y organizados jerárquicamente. Permiten que las niñas y los niños realicen operaciones mentales de identificación, discriminación, comprensión, clasificación, asociación y seriación de información,
por lo que constituyen una estrategia fundamental para el desarrollo de un pensamiento lógico. Obsérvense que la estrategia permite realizar varias acciones al mismo tiempo. Bien, ahí tenemos ejemplos de modelos de mapas de conceptos. Cómo pueden irse estructurando con relación a la competencia. Bien. La rúbrica, instrumento. La rúbrica pasa a ser también un instrumento. Son unos instrumentos de evaluación que permiten la descripción detallada de algún desempeño, hacen explícito los criterios que se habrán de utilizar para evaluar las competencias de las niñas y los niños a través de los conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, que es uno de los instrumentos que son más justo, porque tiene diferente alternativa al momento de evaluar y permite que uno pueda reagrupar a los estudiantes en función de sus habilidades y destrezas que se van detectando en un proceso de evaluación de los aprendizajes. Existen dos tipos de rúbricas. Tenemos las holísticas y las analíticas. La holística permite evaluar procesos o productos como un todo, de manera general. Las analíticas valoran componentes separados o tareas individuales asociadas en el desempeño en cuestión. Así que no voy a profundizar mucho porque sé que son muchas herramientas y vamos a continuar entonces. Aquí tenemos los modelos de rúbrica. En los documentos que he estado consultando para hacer el levantamiento de estas herramientas, se presentan las herramientas favoreciendo tanto el primer ciclo como el segundo ciclo. Estoy hablando del nivel primario en esta ocasión. Así que aquí hay dos formas de rúbrica. Para el primer ciclo se estructuran las rúbricas tratando de ver el desempeño de manera grupal de los estudiantes. Y en el segundo ciclo se pretende ver el comportamiento de manera individual. Esa es la diferencia entre una rúbrica de primer ciclo y una rúbrica del segundo ciclo. ¿Okay? Ahí tienen dos modelos. Listas de cotejo. Se determinan también que son instrumentos. La lista de cotejo o listas de control también, como le llaman, constituyen un instrumento para el registro de la evaluación en la cual se enumeran indicadores, tareas, acciones, actitudes, valores que se espera las o los estudiantes evidencien en un proceso de aprendizaje. Las listas de cotejo permiten evaluar conocimientos de tipo de conceptual, procedimental, actitudinal, por lo cual favorecen conocer cómo él o la estudiante van avanzando en el desarrollo de sus competencias. Hay que tener presente que no es fácil diseñar una herramienta que evalúa los tres tipos de aprendizaje. Y de hecho, una misma herramienta no puede evaluarlo los tres, pero como formulamos indicadores, podemos reorganizarlo en la forma descriptiva cuando nos estamos refiriendo a un contenido de concepto, de procedimiento o actitudinal que responden a los diferentes tipos de conocimiento. Bien, ahí tenemos la estructura de una lista de cotejo. Los modelos de la matriz nos muestran aquí los elementos que tenemos que tener a mano. Fíjense cómo tenemos que diseñar los criterios de evaluación y luego podemos colocar el cotejo en relación al nivel de avance que vamos observando y se determina si el niño ha logrado o está en proceso o iniciado y nos permite hacer una observación con relación a lo que estamos evaluando. Y por eso que la lista de cotejo nos permite evaluar los tres tipos de conocimiento, porque ella nos da la oportunidad de decir qué es lo que realmente se ha logrado, cómo se ha quedado el estudiante sin paso de iniciado o si está en un proceso en ese momento. ¿Sí? Portafolio. Lo consideramos un instrumento. Un dato aquí para que vayan teniendo más idea. Cuando hablamos de instrumento, hablamos de un medio que nos permite
recoger información, sistematizar la información de la evaluación. Por eso todos los instrumentos, las herramientas, vamos a denominarlas instrumentos y se van a dar cuenta en su proceso de descripción en función de su estructura, que siempre está hablando de recoger información. La técnica de un mandato en un tiempo real y las estrategias de un conjunto de acciones que se deben realizar simultáneamente. Entonces, el portafolio es un instrumento que constituye una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso y sus logros en un área determinada. En el mismo se refleja la evaluación de los aprendizajes de niñas y niños. La colección integra los trabajos, ejercicios relevantes, organizadores gráficos e imágenes que expresan de forma escrita y gráfica el proceso vivido por los y las estudiantes durante un periodo y la reflexión que hace el estudiante sobre sus producciones. A veces esta herramienta se confunde mucho con la estrategia de evaluación, porque al tener un conjunto de acciones en las cuales se reagruparon en un momento en su desempeño, cada una de estas herramientas jugó su papel. Pero aquí estamos hablando de una recolección de medios de evidencias que me permite sistematizar, reagrupar la información de la evaluación. Es de ahí que lo he categorizado, aunque no lo dice el documento, como un instrumento de evaluación. Bien. Los componentes del portafolio, el momento que se debe estructurar, con el fin de qué se debe recoger y cómo debe estar organizada la información, parte por primero de una portada diseñada por los mismos estudiantes que incluyen los datos personales, un índice de las producciones que contiene breve introducción realizada por los estudiantes, también producciones seleccionadas, fichas de cotejos y hojas de autorreflexión de los estudiantes, rúbricas. Es decir, que aquí tenemos unas especificaciones de los componentes que no deben faltar al momento de diseñar un portafolio. La fase de portafolio también son imprescindibles que se tengan a mano, como la orientación y la preparación que se debe llevar a cabo, la selección de las producciones, análisis y reflexiones de las producciones, valoraciones final, son las fases que constituyen el portafolio. Llegamos a la siguiente herramienta, diario reflexivo de clase, es un instrumento. Los diarios reflexivos de clase son concebidos como el registro de las experiencias, ideas, sentimientos y reflexiones del estudiantado. Los estudiantes lo completan de forma individual. Cada estudiante tiene su propio diario reflexivo, plasmando allí experiencias personales vividas en la escuela. Es por eso que se convierte en un instrumento, porque me permite en un tiempo observar la sistematización de la información con relación a lo que se está aprendiendo. ¿Bien? Esta es la estructura o la matriz de un diario reflexivo. Aspecto, conocimiento, actitudes, interés, motivación, dificultades, perspectivas, y luego acá algunas preguntas que diseña el docente para orientar o dirigir la adquisición, la orientación del desempeño del estudiante. Pues a partir de esas preguntas, el estudiante puede ir registrando los datos, las informaciones, qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me gustó más, por qué dudas tengo sobre lo que aprendí, en quiénes me puedo apoyar para el desarrollo. Y así sucesivamente en cada uno de los aspectos hay un agrupamiento de preguntas. Ustedes pueden leerlas más detenidamente para dar respuesta a los aprendizajes del estudiante y al mismo tiempo orientar al estudiante para registrar sus informaciones. ¿Bien? El debate es una técnica. El debate constituye una técnica de evaluación en la que se expresan opiniones encontradas sobre un tema. Las ideas se sustentan en investigaciones, lecturas, experiencias
En el debate se realiza la discusión del tema escogido en base a la posturas a favor, en la contra, o a través de las cuales las o los estudiantes participantes argumentan sus puntos de vista y elaboran conclusiones. Esta también es una herramienta que se confunde mucho con las estrategias de evaluación. Te explico. Fíjense que se organizan dos equipos y se le da un tiempo con unas preguntas dirigidas para que puedan buscar y luego regresar al aula y establecer el debate. ¿Por qué es una técnica y no se queda haciendo una estrategia? Porque es imposible no realizar el debate si no está a la presencia del maestro en un tiempo real, y allí se va a llevar a cabo lo que de manera subjetiva cada quien organizó y preparó. Por más que el maestro le haya dado las pautas, al momento de venir a sustentar el debate, es lo que yo entiendo y es lo que se va a discutir, y el maestro tiene que estar presente para que se dé en ese tiempo real esa discusión. Entonces de ahí es que es una técnica y no una estrategia. ¿Sí? Hay una etapa de preparación, por supuesto, donde vamos a tener el desarrollo y la valoración. Durante el desarrollo hay unas especificaciones y para la valoración hay otras especificaciones. Así que le dejo estas partes para que ustedes puedan seguir escudriñando y empoderándose de estas herramientas. La entrevista técnica. Van a ver por qué. La técnica se concibe como un ejercicio de preguntas y respuestas sobre uno o varios temas. Como técnica de evaluación de los aprendizajes de las o los estudiantes, es útil durante los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la entrevista se realiza en una interacción directa de entrevistador y el entrevistado, lo que se ha denominado un proceso cara a cara. Es muy interesante porque se puede observar el lenguaje corporal de quienes interactúan, lo que genera una mayor comprensión del proceso comunicativo. Es una técnica porque se da en tiempo real, de cara a cara entre docente y discente. Bien, y las preguntas, por supuesto, son en función de la competencia que se está intencionalizando en ese momento. Aquí tenemos la estructura de la entrevista. Es una de las herramientas muy fácil de elaborar y también de utilizar durante el proceso. Como dijo la descripción, en cualquier momento del proceso se puede aplicar, porque es simplemente un conjunto de preguntas. Lo que pasa es que la entrevista debe estar estructurada con una intención pedagógica. No son preguntas por preguntar o porque se me ocurrió en este momento, es que ya tengo un conjunto de preguntas que gira en torno a las competencias que se está desarrollando. Así que la estructura es muy simple, como la pueden observar. ¿Bien? Intercambios orales también son técnicas, ya que estos son diálogos en los que las y los estudiantes expresan sus ideas e intercambian opiniones sobre uno o varios temas. Esta estrategia, además de su fin evaluativa, también favorece la construcción de conocimiento de expresión del propio ser, de los propios pensamientos, sentimientos y dudas y alegrías. En el proceso de aprendizaje, los estudiantes y docentes pueden recurrir a los intercambios orales en diferentes momentos, al igual que la entrevista, porque lo que está estratégicamente aquí establecido en la evaluación es posibilitar las diversas oportunidades para la construcción de conocimiento, la reflexión sobre ellos. Es decir, que en intercambios orales se pueden estructurar 3 o 4 preguntas y en el momento del inicio, del desarrollo, del cierre del proceso, poder intervenir con este fin. ¿Bien? El ensayo es una estrategia. Los ensayos constituyen una estrategia de evaluación en la que las estudiantes expresan de manera escrita sus ideas y reflexiones sobre aspectos concretos de las temáticas estudiadas. Estas producciones resultan de las investigaciones que las niñas y los niños realizan durante la secuencia de didáctica en las que participan. Así que hay un conjunto de actividades en las cuales se orientan a los estudiantes y ellos mismos son los que producen su autoaprendizaje a través de su investigación.
De esta manera, el ensayo se convierte en una producción consciente en la que las y los estudiantes asumen posturas y plasman sus puntos de vista sobre una realidad de la que tienen información previa, por lo que están en condición de argumentar sobre ella. ¿Bien? La parte de un ensayo, aquí la tenemos también muy breve, introducción, en el desarrollo que puede hacer los niños y en la conclusión que se puede hacer. Entonces hay 3 pasos, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Bien? Seguimos. Aquí tenemos la estructura de un ensayo. Mírenlo, aquí está en su estructura también, como esquema, los 3 pasos que le indiqué, y los aspectos que hay que retomar en cada uno de ellos. A modo de modelo, ustedes pueden seguir las instrucciones más adelante. ¿Bien? Pruebas escritas, instrumento de evaluación. Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación mediante el cual las y los estudiantes plasman por escrito sus respuestas. Este instrumento es uno de los más conocidos por ustedes, generalmente son los que los maestros estructuraban para llevar a cabo lo que era la evaluación de los aprendizajes. Sigue sustentado por reactivos claros y precisos sobre la temática abordada en las clases, evaluando sobre todo los contenidos de tipo conceptual, aunque también son útiles para evaluar los de procedimientos y actitudes. ¿Por qué los conceptuales? Porque la mayoría de reactivos que se elaboran aquí, que se diseñan en una prueba escrita, son para recordar procesos memorísticos y por lo tanto se centra más en la parte conceptual. Existen diferentes tipos reactivos en las pruebas escritas, ya ustedes las han vivido, las conocen, de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, de verdaderos o falsos, de correlación para completar ideas, respuestas abiertas o pruebas de ensayo, entre otras, que esté muy bien, que le llegan así rapidito. Y el cuaderno es un instrumento, la última herramienta que puedo considerar que tiene material para compartirlo con ustedes. El cuaderno es un instrumento de evaluación que permite hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. Ambos, cuando observamos el cuaderno de un maestro, vemos la docencia que ha impartido el maestro, también vemos las producciones que ha ido generando el alumno. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Esto lo consultan mucho el papá para ver qué le están dando al niño, qué están trabajando. Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines de evaluativos. Pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Bien, en este sentido también es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir texto, organizar informaciones o seleccionarla y analizarla. Así que el cuaderno no lo veamos de esta manera. Por eso ahora el esfuerzo que hacen los maestros para que los alumnos mantengan los cuadernos limpios, que vayan registrando la tarea según las fechas indicadas, corrigen la tarea, porque ahora le damos un seguimiento muy personalizado a este instrumento. ¿Bien? El estudio del caso, como técnica, última técnica también que presento aquí, constituye una técnica porque se presenta una situación real, porque atraviesa una persona o una institución. Se espera que los estudiantes analicen y formulen alternativas de solución basado en la información presentada en el caso y en la investigación adicionales. Estos temas se vinculan con la competencia, por eso que se convierte en una herramienta pedagógica de la evaluación. ¿Bien? Favorece la criticidad y el aprendizaje reflexivo, porque lo conectamos con las competencias. Son ideas para el trabajo en grupos de aprendizaje. Existen 3 tipos básicos de estudio de caso. Aquí tenemos el estudio de caso de problema, de solución, análisis de solución. Así que le dejo el material para que lo puedan seguir copiando y leyéndolo un poquito más lento. Responsabilidad de la comunidad educativa al momento de usar las herramientas. Estas herramientas nos dejan nosotros también con un papel dentro del proceso y a la comunidad educativa
para la evaluación de los aprendizajes en el nivel primario. Las y los estudiantes, estos deben conocer sus logros. Es con este fin que se han creado este conjunto de herramientas, técnicas, estrategias e instrumentos, porque la comunidad educativa tiene que aprender a evaluar y aprender a valorar la evaluación. Entonces, los primeros que deben conocer su rendimiento son los mismos estudiantes, sus avances, sus dificultades en el proceso de aprendizaje. Luego el docente debe comunicar a los estudiantes, a sus padres, madres, a sus tutores, las informaciones necesarias sobre los logros, avances y dificultades de aprendizaje. Las madres y los padres a sus tutores son responsables de solicitar información permanente, informaciones sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Los directores y las directoras y el equipo de gestión de los centros educativos deben garantizar que el proceso de evaluación del aprendizaje sea efectuado en coherencia con lo orientado en el nivel, en relación a los criterios, procedimientos, a las técnicas y a los instrumentos de evaluación que allí se han seleccionado y que se están llevando a cabo. ¿Bien? Los distritos educativos son responsables de brindar apoyo y acompañamiento a los directores, coordinadores pedagógicos y docentes de los centros educativos de su jurisdicción. Y las direcciones regionales de educación tienen la responsabilidad del asesoramiento técnico, monitoreo y supervisión del proceso de evaluación de los aprendizajes en sus expectativas de jurisdicción. Les dirán, ¿era necesario colocar esto aquí? Sí, porque antes entendíamos que el proceso de evaluación solamente caía en el hombro de los docentes. Y dice que no, tenemos que aprender a vincular y entender que es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. ¿Bien? Aquí en esta segunda parte no me voy a detener tanto, lo voy a hacer un poquito más rápido, pero sí les voy a explicar la necesidad de que ustedes conozcan esta herramienta y que puedan detenerse a leerla. Pero voy a tratar de ayudar a comprender su función y la importancia de la misma, porque esta sustenta 100% el proceso de evaluación de los aprendizajes. Estoy hablando de la evaluación formativa, de las competencias, desde las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Debemos saber o recordar aquí que hay 11 estrategias de enseñanza-aprendizaje, las cuales se operacionalizan en un contexto áulico, y en ese proceso de operacionalización, de intención, de programación, de planificación, es donde se lleva a cabo la evaluación formativa. Bien, aquí tenemos la primera estrategia. La estrategia que tenemos aquí, solamente les voy a dar a conocer un poquito porque me interesa más que vean el conjunto de actividades secuenciadas. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el currículo dominicano se llevan a cabo a través de un conjunto de actividades, y al hacerla operativa es lo que logran el desarrollo del aprendizaje en los alumnos, el desarrollo de sus aprendizajes con relación a sus competencias. Son concebidas en el currículo dominicano como la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción del conocimiento en el ámbito escolar, en la permanente interacción con la comunidad. A partir de las situaciones, problemas y realidades del contexto, se construye un proceso de secuencial de actividades concatenadas, coherentes con la finalidad de la estrategia. Estas actividades se articulan entre sí y guardan dependencia entre ellas, favoreciendo un proceso de aprendizaje sistemático que permite el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Es decir, que conocer cada una de las estrategias y operacionalizar cada una de las estrategias es entender la direccionalidad que va a tener el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación a la intervención del docente y con la relación a la intervención del discente. Cada estrategia encierra un conjunto de actividades secuenciadas, y de ahí es que viene el concepto de que las actividades nos orientan en un conjunto de actividades en situaciones
del contexto educativo. Vamos a ver. Aquí tenemos la estrategia de enseñanza-aprendizaje que nos plantea la base de la actualización de la revisión curricular. Aquí es el único documento que la van a ver todas, porque después van a ver 8 y todas la van a encontrar en el nivel secundario, que es que la tiene la 11, pero el nivel inicial y el nivel primario tienen 8 nada más, ¿bien? Y son las mismas para los 3 niveles. Lo que cambia es la forma de intencionalizar la secuencia de actividades que te ofertan cada una de ellas para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategia de recuperación de experiencias previas, estrategias positivas de conocimiento elaborado o acumulado, la de descubrimiento e indagación, inserción de maestras, maestros y el alumnado en el entorno, socialización centrada en actividades grupales, indagación dialógica o cuestionamiento, aprendizaje basado en problemas, el ABP, y estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Observemos aquí. Esta es nuestra primera estrategia de recuperación de experiencias y saberes previos. Hay una breve definición de cada una de ellas y luego te plantea la secuencia de actividades que desde ellas deben llevarse a cabo. Estas estrategias forman parte de la evaluación diagnóstica. Este es su fuerte. Plantean al iniciar cada nuevo tema, proyecto o unidad para conocer los saberes, destrezas y actitudes de las y los estudiantes. Aquí tenemos plantear procedimiento a desarrollo de nuevos procesos pedagógicos, socialización de aprendizaje esperado, intercambios oral, reflexión y análisis. Y así vemos cómo el conjunto de actividades también gira en torno a la flecha. Primera pregunta, la primera actividad que se debe realizar, y de esa primera actividad, cómo te lleva a la segunda actividad, y esta la tercera actividad, cuarta actividad, quinta actividad, sexta actividad y séptima actividad. Es decir, que esta estrategia tiene 7 actividades, las cuales se mantienen secuenciadas para el desarrollo de la misma. ¿Bien? Aquí te la presento ahora en una tabla para que puedas tenerla un poquito más, leerla con mayor facilidad y facilitar la comprensión de las mismas. Ahí están las 7 actividades presentadas. ¿Sí? Pasemos entonces ahora a los casos prácticos. Los casos prácticos son lo que te da cada una de las estrategias en función del primer ciclo y el segundo ciclo. Luego, una vez que se operacionalizan los casos prácticos, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con las 7 actividades secuenciadas que te presentamos, luego te proponen qué instrumento de evaluación es más pertinente para el logro para la recogida de la información. En este momento, esta estrategia te propone ficha de autoevaluación en la recuperación de experiencias y saberes previos, y también propone ficha para la evaluación de las competencias. Es decir, que al final del proceso de operacionalización de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, propone 2 casos prácticos, uno exclusivamente para el primer ciclo, uno para el segundo ciclo, y luego las fichas que están acorde para la recogida de la información con relación a los aprendizajes. Este proceso lo vamos a ver en cada una de las estrategias. Ahora, digamos a la estrategia expositiva de conocimiento elaborados y o acumulados. Esta estrategia entraña una fundamental relevancia en el diseño de las secuencias didácticas, pues aportan a las y a los estudiantes referentes importantes para el proceso de construcción de sus aprendizajes. Esta estrategia te propone 3 actividades secuenciadas, ¿bien? Y también cuando los estudiantes tienen el rol de expositores, presentan también un conjunto de pasos que ellos deben seguir. Y aquí te presentamos la secuencia de actividades que ella propone para el proceso de operacionalización de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, y en los casos prácticos se presenta una ficha para la evaluación de competencia. Entonces, este es el instrumento que ellas recomiendan por su pertinencia para ser aplicadas desde esta estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí?
Estrategias de descubrimiento e indagación. Permiten a las y a los estudiantes el aprendizaje metodológico de búsqueda e identificación de información, así como el uso de la investigación bibliográfica y de formas adecuadas de experimentación para comprender las situaciones que se le presentan en la vida escolar y cotidiana. Pueden ser utilizadas para iniciar o cerrar una secuencia didáctica. Aquí tenemos un conjunto de pasos que ella te indica al iniciar una secuencia didáctica y también al concluir una secuencia didáctica. Te presento aquí el conjunto de actividades secuenciadas que hay que seguir. Entre ellas viene desde la A hasta la F para que puedas operacionalizar esta estrategia de enseñanza-aprendizaje, y en los casos prácticos propone ficha de reflexión y autoevaluación, así como ficha para la evaluación y de competencias. ¿Bien? Las estrategias de inserción de maestros y alumnado en el entorno, estas estrategias favorecen una vinculación de las y los estudiantes con su contexto. Son de especial relevancia para sensibilizar a las y a los estudiantes con su realidad social y para hacerlos partícipes de la solución de las situaciones problemáticas que les afectan. Además, permiten hacer uso de las aulas como espacios para compartir con la comunidad y promueven en el desarrollo de procesos de animación sociocultural entendida como permanente contextualización de los aprendizajes escolares en las culturas de las comunidades. Aquí le presento el esquema en relación a la secuencia de actividades que ella propone, y aquí te presento un gráfico en el cual puedes leerla con mayor facilidad. Viene desde la A hasta la F, E, y la ficha en los casos prácticos que propone. Propone la ficha para la evaluación de competencias y la ficha de reflexión y autoevaluación. ¿Bien? Las estrategias de socialización centradas en actividades grupales. Estas son fundamentales para la construcción de conocimientos y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Permiten la constitución de espacios participativos, democráticos, de búsqueda de consenso y de reconocimiento de la dignidad de cada persona, puesto que el grupo permite la libre expresión de las opiniones, la identificación de problemas y soluciones en un ambiente de cooperación y solidaridad. Aquí te presento el gráfico de la secuencia de las actividades que debe operacionalizar para poder llevar a cabo esta estrategia. Aquí está el cuadro que va desde la A hasta la F para facilitar la lectura, y te presento ahora la ficha para los casos prácticos. Ficha de reflexión y autoevaluación y la ficha para la evaluación de competencias. La estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento es propicia para promover una perspectiva analítica en el salón de clases, favorecer la criticidad y el pensamiento lógico. Puede utilizarse en diferentes momentos al inicio de un proceso pedagógico para recuperar conocimientos previos y para introducir una temática. Durante el desarrollo de las actividades para ir evaluando la apropiación de los aprendizajes y la comprensión de los procesos. Al final, para constatar la movilización de los saberes y favorecer la reflexión sobre lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido. Te presento el gráfico con relación a la secuencia de actividades que se deben operacionalizar, y también en un cuadro la secuencia de esta que va desde la A hasta la G. Y las fichas. Aquí solamente se propone una rúbrica de autoevaluación para los casos prácticos. ¿Bien? Aprendizaje basado en problemas. Constituye una estrategia de aprendizaje fundamental en el desarrollo de competencias, puesto que favorece la autonomía de las y los estudiantes en la búsqueda de solución colectiva a los problemas de su cotidianidad.
al utilizar en la escuela problemas semejantes a lo que vivirán en su contexto. Esta estrategia plantea un conjunto de actividades la cual promueve la intervención tanto del docente como de los alumnos. Es aquí el gráfico y también el cuadro. Cada uno de estos pasos representa la movilidad de ambos actores y en los casos prácticos se propone la ficha para la evaluación de competencias. Bien. Aprendizaje basado en proyectos. La estrategia de aprendizaje basado en proyectos, ABP, es útil para la exploración de situaciones del contexto cotidiano de las y las estudiantes. Les permite inquietarse ante su realidad y buscar soluciones a los problemas que se les presentan a partir de situaciones que les desafían y les permiten el desarrollo de competencias fundamentales para su vida. Las estrategias de planificación basadas en proyectos se presentan desde 3 tipos de proyectos diferentes: proyectos de investigación, proyectos de participación de aula, los proyectos de intervención de aula. Y en los proyectos hay unos procedimientos y unas fases que hay que desarrollar, así que entre las estrategias de planificación basadas por proyectos, los proyectos de investigación tienen su propio procedimiento para orientar su ejecución, así como los proyectos participativos de aula y los proyectos de intervención de aula. Entonces, en el momento que decida trabajar esta estrategia de planificación, puedes profundizar en cada uno de ellos. Ya la evaluación formativa de las competencias desde estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, como docente, la evaluación nos va a permitir lo siguiente: tomar decisiones oportunas ante la realidad del grupo, fortalezas, necesidades, contexto, experiencias, diferencias individuales, entre otros. Es por eso la pertinencia de entender las estrategias de enseñanza-aprendizaje conectadas con las fichas o herramientas de evaluación que son pertinentes en este caso. También es una introducción de nuevas estrategias de visión de las que se están utilizando, replantear el nivel de dificultad de las actividades de aprendizaje que se proponen. También te permiten hacer cambios en la mediación que se realiza en las y en los estudiantes, así como una activación de su sistema de apoyo a los aprendizajes, un involucramiento de la familia en acciones específicas que puedan apoyar y responder para la mejora de los aprendizajes. Permite también documentar y comunicar el desarrollo de las competencias que estamos trabajando con relación de las y a los estudiantes desde el registro de grado y el informe de evaluación de los aprendizajes. Te dije que este video iba a ser un poquito más largo, pero fíjate cómo hemos podido darle una mirada general a todo el proceso y ante todo poder conectar contigo el conjunto de herramientas con las que contamos hoy desde un currículo orientado por competencia. Rompemos ese paradigma, ese cuadro, de solamente determinar que la evaluación de mis aprendizajes va a estar determinado por una prueba escrita y que de paso lo único que se miden son los conocimientos de concepto. Conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje y tratar de vincularlas con estas fichas que ellas mismas las traen consigo, es darle una mirada a la evaluación de los aprendizajes en un contexto real y en un contexto cotidiano. Conocer las herramientas que sustentan también este proceso, que puedo diseñarla acorde al contexto y a la competencia que estoy trabajando y también acorde con el actor que va a intervenir, es lo que te deja esto como ganancia. Ver y quitarse el velo en función de una evaluación que responda a un aprendizaje auténtico que planificamos con intención de verlo como un acto didáctico. Es lo que estamos tratando de ver desde todos estos procesos planificados con estas herramientas. Así que no te pierdas el siguiente video, que ya te voy a operacionalizar una de cada una de estas 2 grupos de herramientas. Una estrategia de enseñanza-aprendizaje, una técnica, un instrumento y una estrategia de evaluación. Así que nos vemos en breve. Bye, bye.